Solo a Él sea toda la honra y toda la gloria. Amén. ¿Está listo para escuchar una palabra de Dios? Amén. Yo quisiera empezar por preguntarle, ¿cuántos de ustedes se sienten conformes así como están? Nadie. ¿Por qué? Bueno, cada uno puede tener distintas razones, ¿cierto? Y si nosotros no podemos decir que estamos conformes como somos, como estamos viviendo la vida que hemos vivido, significa que entonces necesitamos un cambio. Amén. Pero muchos de nosotros hace mucho tiempo sabemos que necesitamos un cambio. ¿Sí o no? Se acabaron los amén. Y si nosotros sabemos que necesitamos un cambio, ¿por qué no cambiamos? Amén. ¿Todavía me aman? Amén. Pero vamos a compartir una palabra, y como el pastor Luis oraba, ¿cuántos creen aquí que la palabra de Dios es verdad? Entonces, ¿estamos de acuerdo? Amén. Por las luces no veo ahí arriba, pero supongo que estamos de acuerdo también en que la palabra de Dios es la verdad. Amén. Vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 9, el versículo 23. ¿Lo tenemos? ¿Lo leemos juntos? Que cada célula de su cuerpo y del mío escuchemos la palabra del Señor. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Jesús le dijo, y vamos a leerlo juntos. ¿Amén? A ver, parece que hay un poquito de problema de comunicación. ¿Vamos a leerlo juntos? Amén. Dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Aleluya. Para el que puede creer, partimos de la base que estamos diciendo que la palabra de Dios es la verdad. Dice, y si podemos creer, para el que puede creer, todo es posible. Pero ¿sabe qué? Este versículo normalmente nosotros lo estamos usando, este texto, refiriéndonos a las cosas espirituales, a lo sobrenatural, aquello que no puede ser hecho por nuestras propias fuerzas. Estamos todo el tiempo, a veces como que andamos con una inyección espiritual y decimos, al que cree todo es posible, y hoy día creo todo, pero ¿y mañana? A veces el día domingo creemos todo y le decimos al Señor, yo creo que tú lo vas a hacer todo, pero el día lunes, cuando nos vamos a nuestra casa, cuando estamos en nuestro trabajo, cuando estamos en nuestras actividades y no tenemos la comunión, ¿cierto?, que nos fortalece de los hermanos, empezamos a luchar con nuestras propias fuerzas, ¿cierto? Y nosotros sabemos que si nosotros aplicáramos esta palabra y la creyéramos de verdad, nuestras vidas serían totalmente distintas a lo que son hoy día. Porque hoy día, ¿qué fecha hoy día? 19 de mayo del 2013. Hoy día, tú y yo somos lo que hemos creído cada día de los que hemos vivido. Así que si hoy día estamos viviendo en victoria, significa que hace un tiempo atrás nosotros le creímos a Dios, significa que conocimos al Señor,
siempre vamos a seguir, vamos a hacer lo que estamos realmente creyendo en nuestro interior. No es lo que nosotros decimos con nuestra boca, sino que es lo que nosotros creímos en nuestro interior. Yo puedo decir, el Señor siempre está conmigo, pero paso necesitando que otros oren por mí, porque yo no me puedo sostener, porque tengo dudas si el Señor está conmigo o no. Yo puedo decir que el Señor está conmigo, pero cuando se trata de que realmente en el momento de la dificultad, a lo mejor yo corro a buscar ayuda a uno, ayuda a otro y ayuda a otro, y muchas veces vamos a parar a los lugares a los que Dios menos le gustaría que nosotros llegáramos. Pero eso es porque nosotros hemos creído. Quiero decir que lo que nosotros creemos es tan fuerte que es lo que maneja, que es lo que manda nuestras acciones. Si yo creo que hoy día va a llover, yo voy a salir con paraguas y no voy a salir con short ni chalas, ¿cierto? Pero si yo creo que va a nevar, yo voy a salir con botas y voy a salir con abrigo, porque yo voy a caminar y yo me voy a comportar en el día esperando que llueva o esperando que nieve o esperando que salga el sol, ¿cierto? Porque lo que yo estoy creyendo interiormente, eso es lo que yo estoy esperando. Y muchos de nosotros estamos esperando una victoria, pero por dentro estamos viviendo derrota tras derrota. Y no le estamos creyendo a Dios lo que el Señor nos ha dicho. Porque a veces es difícil creerle al Señor. Yo pongo un ejemplo. Supongamos que estamos en un 10º piso de un edificio y yo quiero subir al piso número 15. Yo no sé cuántos de ustedes subirían las escaleras, pero yo tocaría el timbre, ¿cierto? Y espero que venga el ascensor. Y cuando viene el ascensor, yo entro al ascensor en la convicción de que ese ascensor no va a obedecer la ley de gravedad. Porque ustedes saben que la ley de gravedad le manda al ascensor que se vaya de una para abajo, ¿sí o no? Sino que yo me subo al ascensor confiando de que ese ascensor, cuando cierra sus puertas y yo estoy sola dentro de este ascensor, ese ascensor va a romper una ley que es que se vaya para abajo y va a echar a andar una ley superior que va a decir suba. Cada vez que me meto en un ascensor, pienso esto es un milagro. Es un milagro que el ascensor vaya subiendo. Y vaya subiendo, a veces lo cargamos con muebles y cada uno, ¿cierto? Cada ascensor tiene su capacidad. Pero hay una ley natural, que es la ley de gravedad, ¿cierto? Y para que el ascensor pueda subir, tiene que el ascensor tener una ley superior a la ley de gravedad. Es la misma ley que tienen que tener los aviones. Es la que tiene que tener los pájaros, ¿cierto? Porque la única forma de que uno vea un pájaro en el suelo es porque está muerto, ¿sí o no? Porque el pájaro paradito y con sus alas va a levantarse, va a querer emprender vuelo. Nosotros creemos en el ascensor, nosotros creemos en el avión. Y si no creemos en el ascensor, nos van a mandar un psicólogo, ¿cierto? O bien vamos a tener que aprender a subir escalas, ¿ya? Pero nosotros estamos todo el tiempo siendo alimentados y estamos creyendo cada paso que damos. Cuando nosotros nos echamos una cucharada de comida, nosotros estamos creyendo que esa comida nos va a hacer bien. Nosotros estamos seguros que esa comida no nos va a envenenar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Nosotros estamos confiando ciegamente en aquellos que prepararon la comida. Ya sea que la hicieron y la metieron en un congelador y la
supermercado, o sea que la preparó la abuelita, la esposa, el esposo, el niño, quien sea, ¿cierto? Pero cuando nos sentamos a la mesa, cuando uno está en su sano raciocinio y le ponen de comer, uno empieza a comer, porque confía que lo que está puesto ahí es bueno. Ahora, también nosotros vivimos bombardeados con reclames, ¿cierto? En la televisión, en los diarios, en los letreros en la calle, que nos dicen que compremos algo. Hoy día está de moda que los personajes, ¿cierto? Son los personajes que venden. Está la Penélope Cruz ahí en auge aquí en Estocolmo por lo menos, ¿cierto? Está la Beyoncé, está el George Clooney, y no es que yo no veo tele. Yo no veo tele. Pero hay un montón de gente que está diciéndonos, compra esto, es bueno. Hay uno que te dice, usted sabe, Jennifer López por ahí, dice, cómpralo. Yo igual. Tú lo mereces. Y entonces uno dice, de verdad, yo lo merezco, me lo compro, ¿cierto? Confiamos en las palabras, confiamos que si este caballero tan buen mozo, George Clooney, se toma un espresso, el espresso debe ser rico porque él no va a arriesgar su cara para ponerla ahí, ¿cierto? Para que sea algo que es malo. Entonces nosotros confiamos y estamos siendo bombardeados. Y pongo ejemplos de la televisión. Yo sé que aquí hay gente que conoce a una persona que sale en la televisión, ha salido de veterinario. Y creo que luego va a salir de doctor. Pero nosotros sabemos, y los que conocen sabemos, que esa persona no es ni veterinario, ni es doctor, ¿cierto? Pero es un actor. Y sale en la televisión, y cuántos dentistas salen diciendo, cómprate la pasta de dientes que te va a dejar los dientes más blancos, y uno dice, tengo que ir a comprar, porque necesito tener los dientes blancos, y claro, no se va a mirar. Y a lo que yo estoy yendo es de que nosotros creemos todo lo que nos produce confianza y empezamos a consumir, ¿ya? Todo esto nos indica a nosotros que creer es algo que se aprende, es algo que se puede obtener por la influencia, es algo que se decide. Creer no es un sentimiento. Y yo creo que como cristianos, a veces cuando hablamos de las cosas espirituales, creemos que creer es un sentimiento. Tengo que sentir que voy a creer y entonces complicamos la cosa. Pero creer es algo que se aprende, es algo que determina tu estilo de vida, es algo que tú decides, yo voy a creer o no voy a creer. Si tú eres vegetariano o vegetariana es porque alguien te enseñó, porque de alguna forma fuiste influido, tuviste la influencia de que comer carne roja no, porque el resto a todos les gustan los asados, ¿sí o no? La mayoría de la gente aprende a comer verduras, legumbres, carnes blancas, rojas, ciertos pescados, mariscos, todo eso lo aprende desde pequeño en su casa. En nuestros hogares nosotros aprendimos a confiar en la gente. ¿A cuándo le enseñaron en su casa confía en la gente? O en su casa le enseñaron no confíes en nadie. Ten cuidado, no confíes en nadie. No masques de la manzana de tu compañero ni de tu compañera, porque no sabes qué le puede haber echado, ¿cierto? A nosotros nos enseñan a desconfiar en la gente y nosotros tenemos que aprender a confiar en la gente. En nuestros hogares nosotros aprendimos, ¿cierto?, alguna tendencia política, ya sea de izquierda, de derecha, de centro, de medio ambiente, de lo que sea. Pero nosotros creemos las cosas por las cuales estamos siendo
lo que creímos equivocadamente. Yo sé que la mayoría aquí alguna vez escuchó: Dios te está mirando, Dios te va a castigar. Dijiste una mentira, Dios te está mirando. Y nos mostraron a un Dios malo, un Dios castigador, un Dios que nos tenía compasión, un Dios al que teníamos que tenerle miedo. Pero hay muchas cosas que a nosotros nos enseñaron. Y hay muchos, inclusive en este lugar, que todavía hacen o creen cosas por las tradiciones, por las costumbres o por el temor. Y que aunque no son bíblicas, no pueden dejarlas. Aunque la palabra del Señor dice una cosa, no pueden dejarlas. Yo encontraba una persona que me decía: ¿en tu iglesia bautizan por inmersión o por aspersión? Y ajá, por inmersión. Ajá, muchas gracias. Ahora, es una persona que había estado en los caminos del Señor, se había alejado, tenía una tremenda necesidad del Señor, pero ella andaba buscando, esa persona andaba buscando la iglesia que bautizaba como de la forma en que bautizaba la iglesia de su abuelito, no sé de quién era, y entonces en esa iglesia era por aspersión, no se sumergía toda la gente, entonces ella consideraba que todas las iglesias que no lo hacían así estaban mal, a pesar de que ella tenía una tremenda necesidad. A veces las costumbres son tan fuertes. ¿Qué dice la Biblia? No importa cómo lo haga la iglesia de allá o la de acá o la de allá, no importa. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que Jesús se bautizó por inmersión, y eso es lo que nosotros tenemos que seguir. Leí un artículo hace unos 2 días atrás que hablaba de un lugar que no recuerdo dónde estaba, pero donde se hacían las ceremonias especiales, y en ese lugar había muchos cuadros, creo que son muy famosos, donde se celebraba, o los cuadros representaban la ascensión de la Virgen María. Y la persona que escribía el artículo decía que tenían tanta tristeza, porque siendo la Virgen María un personaje tan importante dentro del Evangelio, fue la mujer, ¿cierto?, que ofrece su vida o su cuerpo, ¿cierto?, para poder llevar a Jesucristo. Pero dice la persona que escribe el artículo en el diario, dice: si hubiese sido verdad que la Virgen María ascendió al cielo, como lo afirmaba, ¿acaso los evangelios, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, lo habrían obviado, lo habrían omitido? Siendo algo tan importante, lo habrían omitido. Pero nosotros, ¿cierto?, sabemos que tenemos que ver qué es lo que dice la palabra, y partiendo desde lo que dice la palabra es lo que nosotros tenemos que caminar detrás de la palabra. Ahora, ¿por qué yo estoy hablando de este enfoque de la fe? ¿De qué es lo que es creer? Porque decía hace un poco rato, muchos de nosotros no podemos avanzar en nuestra vida espiritual y aún en la vida natural porque estamos creyendo en forma equivocada. Creer no es esperar. La esperanza es un sentimiento. Y yo decía que creer no es un sentimiento, creer es una decisión. Podemos ver lo que dice el libro de Juan, capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa
creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y cuando usa la palabra aquí, rehúsa creer, está hablando de una palabra que en el original significa descreer voluntariamente y perversamente. Dice que esa palabra significa desobedecer, rebelde, significa no creer. Dice, entonces aquí no está diciendo que es un sentimiento, dice que es una decisión, está nuestra voluntad involucrada. Cuando nosotros creemos que Dios hace algo, si yo sigo repitiendo que para el que cree todo es posible, pero aquí estamos hablando de que uno puede negarse a creer, rehusar a creer. En Juan capítulo 9, el versículo 35 a 38, aquí nos narra una tierna historia. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, está hablando del hombre ciego que el Señor sanó, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y este hombre que había sido ciego, dice, respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. No era tan difícil para este hombre, que había tenido una experiencia de sanidad recién con Jesucristo. Y a él, por decir que Jesús lo había sanado, a él lo expulsaron de la sinagoga. Y cuando Jesús supo de que lo habían expulsado, fue y le pregunta si él cree en el Hijo de Dios. Y él le dice, pero si no sé quién es. ¿Quién es? Para que yo pueda creer. Y Jesús se presenta y cuando él lo ve, toma la decisión, dice, creo. Yo creo. Y además de eso, este hombre le adora. Ahí mismo en el libro de Juan capítulo 10, el versículo 24 al 26, dice, y le rodearon los judíos, está hablando Jesús de que las ovejas conocen quién es su pastor, le dice, y le rodearon los judíos y dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Los fariseos, el pueblo judío, estaban molestos porque Jesús estaba ahí haciendo el bien. Dice, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. O sea, ustedes no quieren creer. Me están viendo, se los estoy diciendo, pero ustedes eligen no creer, le dice Jesús. Y dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y podemos ver también ahí en el capítulo 12, en el versículo 47 y 48, dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. O sea, si tú escuchas la palabra del Señor y no quieres hacer lo que dice la palabra del Señor, el Señor dice, yo no te juzgo, porque no he venido a juzgar el mundo, sino vine a salvar el mundo. Eso es lo que dice Jesús. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Tengamos en cuenta que nosotros siempre tenemos esa libertad, podemos decir. Podemos escuchar los mensajes más preciosos que se puedan dar aquí en la tierra bajo la unción del
Espíritu Santo. Podemos escuchar las revelaciones, podemos sentir la presencia del Señor, pero aún así dice que si tú no quieres guardar la palabra de Dios, Él no te va a juzgar, porque Él no vino a juzgarte, Él no vino a que tú estuvieras más mal de lo que estabas. Dice, porque yo vine a otra cosa, porque ya hay un juicio para los que no creen. Y Jesús dice, yo vengo para que aquellos que están destinados en ese juicio puedan cambiar de opinión. Jesús vino a convencerte por amor a que cambies de rumbo, a que le creas a Él, a que escuches su palabra, a que hagas sus mandamientos. Y Jesús dice, yo vine para que tengas vida, y la vida está cuando tú crees en mí. Pero si no quieres, yo no te voy a juzgar, porque ya hay un juicio. Pero quiero que quede claro en este día de que el creer no es un sentimiento, no es algo que va a pasar hoy día y porque tengo calor y porque porque me emociono, voy a tomar una decisión, sino que el creer es una decisión tan importante como el día que tú dices me voy a casar, el día cuando tú dices me voy a cambiar de trabajo, el día que tú dices me voy a cambiar de país, aquel día que tú tomas decisiones importantes. Y creer en Jesucristo es una de las decisiones más importantes que nosotros podemos haber tomado, porque pasamos de muerte a la que estábamos condenados a vida eterna que está en creer en Jesucristo. Pero a nosotros, ¿cierto?, nos enseñaron a ser desconfiados, a no creer fácilmente. Y como no creemos fácilmente a veces en la gente, nos cuesta creer en Dios. Si hemos tenido un padre o una madre que no se ha preocupado de nosotros, venimos después delante del Señor y creemos que Dios tampoco se va a preocupar de nosotros. Tenemos desconfianza de creer de que Él sí va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque si mi padre me abandonó, si alguien me abandonó, si alguien me desilusionó, entonces de la misma forma, Dios, mientras yo me porte bien, entonces Dios va a estar conmigo. Pero cuando tú te portas mal o cuando yo me porto mal, el Espíritu Santo va detrás de nosotros a perseguirnos, porque Dios te ama demasiado para dejarte que te pierdas. Pero nosotros tenemos que creer que hay buena intención de parte de Dios. Nosotros vamos a tener que aprender a confiar en Dios. Y cuando nosotros confiamos en alguien, es de acuerdo a lo que conocemos. Decía yo delante, nosotros no dudaríamos en comprar un cafecito de esos expreso, Nescafé, que vende, que hace réclame de George Clooney, porque su prestigio, ¿cierto?, tiene que ser bueno el café para que él se preste para un réclame de esos. Alguien te inspira confianza, por eso tú haces lo que haces, tú compras lo que compras. Por algo tú compras en el supermercado que compras, porque se te inspira confianza. Y por algo tú no compras en ciertos lugares o ciertas cosas, porque no te inspira confianza. ¿A cuántos, una pregunta, a cuántos les gustan las guatitas aquí? El mondongo. A ver, levante su mano. ¿A cuántos no le gustan? ¿Cierto? Ahora, la mayoría de los latinos tienen una experiencia con las guatitas o los mondongos, ¿sí o no? Han tenido una experiencia, sea buena y por eso le gustaron y la sigue comiendo, o sea mala, traumática, que no las quiere ver. ¿Sí o no? Pero la gente que vive aquí en Suecia tiene menos experiencia con las guatitas o mondongo, porque simplemente no es lo más común que se coma.
Ahora, hay muchos que les gustan, pero no han tenido una experiencia. Hay muchas cosas que a nosotros nos gustan por experiencia y confiamos por experiencia. Cuando mis hijos estaban pequeños, y ustedes saben que todos los niños dicen, no me gusta. Y yo siempre les decía, la lengua es tonta. Le gustan las cosas ricas que hacen mal y no le gustan las cosas que no tienen un sabor especial, pero que hacen bien. Y yo les decía, cuando hayan comido 10 veces lo que les estaba ofreciendo, después de esas 10 veces, me podían decir, mamá, esto no me gusta, y yo les respetaba y entonces no les iba a dar nunca más. Al final terminaron comiendo casi de todo, porque la lengua nuestra se acostumbra a comer una cosa que no le gusta al principio, después lo prueba de nuevo, a la quinta, sexta vez ya no nos parece tan terrible, a la 10ª vez ya nos encanta. ¿Sí o no? Eso es cuando nosotros probamos el hacer la palabra de Dios. La primera vez a lo mejor no te va a gustar. La segunda vez te va a complicar. La tercera vez, ok ya. La cuarta vez, por obediencia. La quinta vez, por requete obediencia. La sexta vez, me está agradando, Señor, hacer tu voluntad. La séptima vez, Señor, necesito hacer tu voluntad. Y después, cuando, Señor, no puedo vivir sin ti. No puedo vivir sin hacer tu palabra, porque eso ya se ha vuelto parte mía. Creer todo lo que nosotros hemos hecho en nuestra vida hasta ahora nos ha dado el resultado de ser las personas que somos hoy día. Estables, inestables, crecidos en el Señor, que no hemos crecido porque no nos hemos estabilizado en ningún lugar, porque no hemos echado raíces, porque no hemos podido escuchar la palabra del Señor por distintas razones. El resultado está en lo que nosotros somos hoy día. Y por eso preguntaba al principio, ¿cuántos de nosotros estamos conformes con lo que somos hoy día? ¿Cuánto necesitamos un cambio? Y si no podemos avanzar, es porque estamos creyendo en forma incorrecta. Porque decimos con la boca una cosa y nuestro ser interior, por dentro, está queriendo otra. Y no nos ponemos de acuerdo con nosotros mismos. Y quiero dejar un ejemplo que dice en Isaías capítulo 51, el versículo 1 y 2. Dice, oídme los que seguís la justicia. O sea, tú y yo, ¿o no? ¿Estamos siguiendo la justicia? Ok. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. ¿Hay alguno aquí que esté buscando a Jehová? Te aviso que Jesús está buscando desde hace tiempo. ¿Ya? Mirad a la piedra de donde fuiste cortado. ¿Te acuerdas de dónde te sacó el Señor? Y al hueco de la cantera de donde fuiste arrancado. Dice, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. ¿Y saben por qué tomo este ejemplo? Porque Abraham es el padre de la fe. Cualquier cosa que andamos buscando nosotros acerca de la fe, nos encontramos, topamos siempre con Abraham. Y dice que Abraham, Dios lo llamó cuando no era más que uno solo, o sea, antes que tuviera Sara, ¿cierto? Y cuando lo llamó, dice, había un montón de promesas. Dice, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Pero entre el tiempo en que Dios llamó a Abraham hasta el tiempo que Abraham fue multiplicado, a tal multiplicación que nosotros estamos incluidos en ello, Abraham tuvo que vivir creyendo lo que no veía, tuvo que mantenerse firme, tuvo
posición de creer. No estuvo como muchos de nosotros que hoy día creen y mañana no, y por eso no avanzamos. Él pudo alcanzar todas las bendiciones. Dios le dijo, cuando vayas a este lugar, sale por la calle y aunque parezcas loco, camina y todo el terreno que tú pises, eso va a ser tuyo. ¿Y ustedes creen que Abraham lo hizo? Yo no tengo ni una duda que Abraham lo hizo. Pero dice que hay que mirar a Abraham y a Sara. No es gratis. Bueno, sí es gratis. Pero nosotros tenemos que decidir. Su fe, su confianza, la fe de Abraham, la confianza de Abraham, hablaba a Dios, él lo escuchaba, él hacía, y cuando tenía dudas, a lo mejor tenía miedo, pero él se mantenía creyendo en la palabra. Y hay algo que aprendimos nosotros de Abraham, fue que él se mantuvo creyendo. Pero nosotros vivimos en un tiempo del microondas, que mantenerse es una palabra muy difícil de explicar. Mantenerse con buen carácter, mantenerse casados, mantenerse creyendo, mantenerse. Porque nosotros somos rápidos, si no funciona ya. Pero creer es confiar. Confiar viene de la palabra pistis. ¿Sabe qué? Hasta antes que yo estudiara esta palabra, yo estaba convencida de que la palabra fe y la palabra creer era una bomba. Me puse a revisar todas las palabras que hablan de confiar y de creer, y en todas, en la Biblia, el origen es el mismo: confiar. Confiar. Y cuando habla de la fe, habla de estar persuadidos. O sea, confiar a tal forma de estar convencidos. ¿Cómo confiar nosotros en un tiempo como este? Algunos creemos por un momento, porque lo sentimos así, pero cuando ese sentimiento es probado por la razón, muchas veces recibimos una palabra del Señor y aquí la tengo, que no se me escape, porque sé que cuando llego a mi casa y mi razón, mi cerebro le empieza a hablar esa palabra y empieza una tremenda lucha entre lo que mi cerebro dice y lo que mi corazón siente, y entonces empieza esa lucha, y lamentablemente muchas veces la razón gana. Y uno dice, no, es imposible, no puedo creer. Y a veces no nos dura esa sensación, esa palabra, o el sabor que tiene esa palabra cuando la hemos recibido. A veces no nos dura ni 24 horas. Y empezamos a preguntarnos, ¿y si Dios no existe? ¿Y si no hay otra vida después de esta? ¿Y qué pasa si todo esto nos juntamos domingo tras domingo y fuera todo irreal, que no hay ningún Dios? Y claro, es un riesgo, porque solamente por la fe tú puedes creer. Pero preguntémonos al otro lado, ¿y si no creemos y es verdad todo lo que dice la Biblia? ¿Qué va a pasar con nosotros? En el libro de Juan, capítulo 6, el versículo 28 al 29, me encontré con un versículo que para mí ha sido un tesoro. Dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La Biblia en lenguaje sencillo dice, la gente preguntó, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Jesús respondió, lo único que Dios quiere es que crean en mí, pues Él me envió.
Y la Nueva Versión Internacional dice: ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, le respondió Jesús. Y me puse a investigar este versículo, me puse a investigar de que la palabra, cuando dice poner en práctica, habla de la palabra de origen griego, digamos en el original, dice la palabra ergasomai, que significa laborar, trabajar, ocuparse, estar dedicado a o con, hacer, laborar. Dice, y las obras de Dios, está hablando de obra, acción, acto, hecho, trabajar. Lo que significa este versículo es que, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué podemos hacer para cuando yo recibo una palabra de Dios? ¿Cuántos han recibido una palabra de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando recibimos una palabra de Dios? La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ponerla en práctica, o sea, tenemos que trabajar, tenemos que ocuparnos, tenemos que estar dedicados a creer esa palabra, tenemos que estar dedicados a mantenerla, a guardarla. Nosotros somos responsables de guardar esta palabra para que esa palabra se cumpla. A menos que dejes que el diablo te la robe. Pero me encantó este versículo, porque la fe no es algo que se mantiene así, porque, mientras yo vaya a la iglesia, mientras yo vaya a la célula, mientras yo haga esto, mientras yo haga esto otro, entonces la fe va a quedarse ahí. No. La fe, tú tienes que trabajar, tienes que ocuparte en que esa fe permanezca dentro de ti, que la palabra que Dios te ha dado, que el mandamiento que tú recibiste, el mandamiento que tú leíste tú mismo o tú misma en la palabra, donde Dios te dijo, haz esto o haz esto otro. Dios no cambia de opinión como nosotros. Entonces nosotros somos los que tenemos que mantener, cuidar, trabajar, ocuparnos en que esa palabra permanezca. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando veamos, porque para el que cree, todo es posible. Para el que cree, para el que se mantiene practicando, ocupándose en guardar. ¿Sabes por qué? Porque el diablo va a venir igual a meterte pensamientos. Porque el diablo va a venir y va a mandar a su ejército y todo lo que necesite ocupar para distraerte, para que tú te rindas, para que tú digas, a lo mejor no me habló a mí el Señor, a lo mejor fueron ideas mías. Pero el Señor nos dice de que nosotros tenemos que mantenernos ocupados guardando la palabra. El trabajo de nosotros es mantenernos creyendo. Ay, tengo una lucha. Amén. Gracias, Señor, por la lucha, porque esta me fortalece, porque no hay lucha que vaya a ganar, porque yo me voy a ocupar, yo me estoy ocupando en creer. Y mientras más te ocupas en creer, el diablo se va a preocupar de que tú estés creyendo y va a tratar de poner obstáculos para que no creas. Pero dice, no, yo estoy ocupado en creer. Y yo les aseguro que no es fácil. Porque para poder predicar esto, he tenido que luchar toda la semana, porque el diablo me quiere quitar, así como te quiere quitar a ti las cosas. Pero no, me ocupo, me preocupo, me trabajo. Voy a tomarme el tiempo de que cuando mi fe es debilitada, entonces yo voy a ir al Señor y me fortalezco, porque a mí el diablo no me va a lavar el cerebro. Porque es la palabra del Señor la que va a permanecer, sus mandamientos. ¿Saben que hay una historia en la Biblia que es bastante conocida? Que Jesús habla con una mujer samaritana. Ustedes la conocen, me imagino. Y Jesús va y le pide agua a esta mujer. Y ellos empiezan a conversar, empiezan a hablar del pozo y del agua. Jesús le ofrece agua. Y ahí en Juan capítulo 4, versículo 15... dice la mujer, le dijo, Señor, dame esta agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer
Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este momento, ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban: Rabí, come. Y ahí empiezan a pasar ciertas cosas. ¿Sabe qué? Yo observaba este diálogo, uno de los diálogos más raros que yo podía analizar. Ella le pide agua, él la manda a buscar al marido. Nada que ver, ¿cierto? Él le empieza a declarar su vida, le dice: mira, no, porque el que tienes ahí no es tu marido, y 5 eran, le cuenta la historia. Ella le dice: tú eres profeta. Y ella le empieza a hablar de la adoración. Me parecía un diálogo así como cuando uno quiere hablar con alguien y se desvía, ¿cierto? Pero Jesús le revela cosas profundas a esta mujer acerca de Dios y de la verdadera adoración. Ella en ningún momento le dijo a él que estaba equivocado, pero le dijo: yo estoy esperando que venga el Cristo para saber si eso es correcto. Y Jesús se revela a ella. Y cuando Jesús se revela a ella, le pasa eso. Yo no sé si a ustedes le ha pasado alguna vez. Está en lo mejor de la conversación con alguien y aparece alguien: hola, ¿cómo estás? Y te interrumpe, te queda así como... ¿Le ha pasado? A ellos les pasó. Cuando Jesús estaba revelando y hablando de cosas muy importantes, la conversación es interrumpida. Llegan los discípulos y los discípulos quedan con la boca abierta, tremendamente confundidos. Ahí usa la palabra maravillados, pero normalmente la palabra maravillados para nosotros en español es como algo: uy, qué lindo, qué precioso. En la Biblia es lo contrario. Normalmente en estos casos está hablando que era asombrado Jesús hablando con una mujer samaritana, y a esta hora era raro. Los discípulos estaban confundidos. Pero en esa confusión, donde ellos entran, digamos, un poco falta de expresión, no sé, ¿cómo le diríamos hoy día si llegara alguien así? Ellos siguen hablando con Jesús y la mujer no hace nada, solamente deja el cántaro donde estaba y se va. Y se va a hablar con los hombres de la ciudad. Y esa mujer no podía hablar con las mujeres de la ciudad, porque ustedes saben cómo somos las mujeres, ¿sí o no? Cuando hay una mujer que, ha tenido todos estos maridos, y el que tiene no es el marido, no es una mujer buena, ¿cierto? Entonces esa mujer no se podía juntar con las mujeres, y esa mujer se fue a juntarse con los hombres, pero les empieza a decir: ¿saben qué? Encontré a uno que parece que es el Cristo, me dijo todo lo que yo era, ¿cierto? Y no será ese el Cristo. Y eso hace que esos hombres confiaron. Estoy hablando de la palabra confiar, estoy hablando de la palabra creer, la misma palabra que nosotros tenemos que tener para creerle a Dios. Estos hombres creyeron en la palabra de esta mujer y van donde Jesús. Los discípulos no entienden nada. No entienden nada. Y ahí en el versículo 39, del 41 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad
la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. La fe de esta mujer produjo acción. ¿Sabes qué? La fe de esta mujer movilizó una ciudad. Llegaron creyéndole a ella, pero se quedaron porque tuvieron una experiencia con Cristo. Fue encontrar a Jesús lo que la llevó a ella a estar llena de confianza en Él. Después de ser una samaritana adúltera, pasó a ser la evangelista de la ciudad. Después de no tener derecho de salvación porque era samaritana, fue enseñada por Jesús en un tema que nunca más lo habló con nadie aparentemente, acerca de la adoración. Ella se casaba vez tras vez, convivió con hombres, se adaptó a su estilo de vida, se marginó del resto de las mujeres porque no podía tener amigas, ¿cierto? Y su vida habría continuado de esa forma si Jesús no hubiese estado parado ahí en el pozo. Ella era la que tenía el agua en el primer momento, pero cuando creyó, ella confió en que el agua que tenía Jesús era mejor que la que ella tenía. Las soluciones que tú has dado a tu vida, tú las tenías, pero cuando te encuentras con el Señor y confías en Él, puedes entender que las soluciones de Él son mejores que las que tú tenías. Hasta ahora cada uno de nosotros a lo mejor ha estado bebiendo de su propia agua, de lo que tú tienes, adorando a tu manera y viviendo como te ha parecido. Pero hoy está aquí Jesús para que bebas de su agua, para mostrar una vez más su fidelidad, para empeñar una vez más su palabra, para que creas. Pero es tu decisión. Creerle, darle crédito a las palabras de Jesús y mantenerte trabajando en creer que lo que Él dijo lo va a hacer. Esto trata de que nosotros tenemos que ajustar nuestra mente a la palabra de Él. Y volviendo al primer versículo que leímos al principio, leyendo el versículo 23, Marcos 9, 23 y ahora llegándole al 24, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. En la versión más sencilla dice: estoy confiando. Este hombre dice: estoy confiando, pero Dios, estate ayudándome en mi falta de confianza. Ayúdame en mi poca fe. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy día. Él sabe que para muchos de nosotros nos cuesta creer, nos cuesta mantenernos creyendo. Y que nosotros decimos: Señor, sí creo, así un poquito a lo mejor, pero ayúdame en mi poca fe, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame a poder estar ahí, que tú estés ayudándome en mi falta de confianza, recordándome tu palabra, que alguien me recuerde, que tu Espíritu Santo me recuerde que tengo que confiar en ti, que no importa cómo se vean las nubes, no importa cómo se vea la economía, no importa cómo se vea mi familia, no importa cómo se vea el futuro, ayúdame a mantenerme confiando de que contigo todo va a ir bien, para que al que cree todo le es posible. Hay una ley espiritual dentro de ti que está entrando a funcionar hoy día. Quizás hasta hoy día tú no
esta ley natural, que todo lo que sube tiene que bajar. Pero el Señor te está diciendo que Él ha puesto dentro de ti una ley no de miedo, una ley no humana, sino que es la misma presencia de Él dentro de ti, que está diciendo que esa es la fuerza mayor, que esa es la fuerza mayor a la ley que gobierna este mundo, a la ley que gobierna a Satanás, a todas las cosas. Pero esa ley el Señor la ha puesto dentro de ti. El Señor quiere que tú la cuides. El Señor quiere que tú trabajes con ella. El Señor quiere que tú te levantes. El Señor quiere que tú crezcas. El Señor quiere que tú avances. El Señor quiere que no te quedes hasta donde has estado. El Señor quiere que puedas probar las cosas sobrenaturales. El Señor quiere. El Señor quiere. Pero el Señor quiere que tú quieras. Porque si tú no quieres, el Señor no te va a obligar, no te va a juzgar. Pero la oportunidad es para el que quiere, para el que quiere, para el que quiere creer. Porque para el que cree, todo, absolutamente todo, todo es posible. Padre, yo te doy gracias en esta tarde. Te doy gracias, Señor, porque tú conoces nuestra debilidad. Tú conoces, Señor, todos esos pensamientos, Señor, que nos atacan. Señor, tú conoces todas, Señor, estos problemas que nos agobian, Señor. Tú conoces, Señor, que la balanza entre la fe y el miedo, Señor, a veces ha sido ganada por el miedo, Señor. Pero, Señor, hoy día tú estás aquí para confirmar tu palabra. Señor, para decirnos, tú quieres decirnos, Señor, que como iglesia, Señor, trabajemos en guardar tu palabra. Señor, que trabajemos, que nos ocupemos en guardar la fe, en guardar la confianza que te tenemos. Señor, tú nunca, Señor, has sido descuidado con ninguno de nosotros, Señor. Señor, tú nunca has mentido, tú nunca, Señor, has dicho que vas a hacer algo y no lo has hecho. Por eso confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti, Señor. Señor, y queremos que esta fe, Señor, que quizás es muy pequeña hoy día, que esta fe crezca, Señor. Que esta fe crezca, Señor, para poder hacer, Señor, porque decimos que queremos ver milagros, que queremos ver prodigios, que queremos ver esta ciudad salva, Señor, que queremos ver este país lleno de tu gloria, Señor, pero no somos capaces a veces de mantenernos creyendo. Levántate, Señor, dentro de nosotros. Señor, que cada uno de nosotros pueda tener una experiencia en este lugar. Señor, que esa fuerza interior, que es superior a la ley natural que nos deja, Señor, en la tierra, a mirar las cosas a nivel de la tierra. Señor, pero tú estás recordándonos, Señor, que somos nacidos de arriba, Señor. Te alabamos y te glorificamos. Exaltamos tu nombre, Señor. Y gracias, Señor, por el poder que tú has derramado dentro de nosotros, con el cual, Señor, que si creemos que lo usamos, todo, Señor, todo, absolutamente todo es posible. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, por tu obediencia, por tu vida, por confiar en nosotros, que no somos confiables, pero tú has confiado en nosotros, Señor. Bendecimos tu nombre. Aleluya.